¿Qué tal? Soy Pablo León, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre formulación y nomenclatura de química inorgánica. En el vídeo de hoy trataremos el temario de tercero de la ESO de formulación inorgánica, naturalmente. Por tanto, veremos hidruros, óxidos, sales binarias, hidróxidos, oxoácidos y, como no, oxosales, en las tres diferentes nomenclaturas, la sistemática, la stock y no nos íbamos a dejar, por supuesto, a nuestra vieja amiga, la tradicional. Empecemos comentando las valencias. Las valencias siempre se intercambian, por tanto, en este primer caso, el plomo, que se representa con el elemento Pb, el símbolo Pb, le da su valencia al oxígeno y el oxígeno al plomo, y siempre que se puedan se simplifican. Importante dato, el 1 no se pone, por eso podemos ver que al dividir 2 entre 2, que nos da 1, no se pone, y también que los signos pues tampoco se ponen, siempre se quedan en signo positivo y más pues no se pone. Entonces Pb2 o 4 que viene de la valencia del plomo y Pb2 que viene de la valencia menos 2 del oxígeno. Y entonces aquí se puede simplificar, sí, ¿entre cuánto? Entre 2, por tanto dividimos, 2 entre 2, 1 que no se pone, 4 entre 2, 2, y ese sí se pone, por supuesto. En el ejemplo de abajo podemos ver que el hidrógeno tiene valencia de más 1 y el azufre, que se representa con la S, tiene valencia de menos 2. El azufre le da la valencia al hidrógeno y el hidrógeno al azufre. Entonces el azufre que tiene valencia menos 2 se la pasa al hidrógeno y se queda H2, y el azufre se queda con la del hidrógeno, en este caso más 1, que nos pone por tanto SH2. Empecemos diciendo también el tema de las estructuras. En primer lugar hablaremos de las estructuras de los hidruros. Con esto asentamos las bases para después ya en las diferentes nomenclaturas ver cómo se formula. Podemos ver en los hidruros metálicos que tienen la estructura MHN, M que representa el símbolo del metal, H que representa el hidrógeno y N que es la valencia del metal o número de oxidación. En los no metálicos se representa X que nos indica el no metal, luego H que representa al hidrógeno y que siempre nos encontraremos una H, por tanto, y la N el número de oxidación. En los óxidos igual, la X como hemos comentado antes el no metal, el 2, porque el oxígeno siempre le va a dar ese 2, y la N como valencia. Y luego en las sales binarias, hidróxidos, oxoácidos y oxosales pues siguen siguiendo la misma leyenda que hemos dicho. Aquí también nos encontramos el ABC, que simplemente nos dice las valencias respectivamente entre sí. En los hidróxidos nos encontramos el OH, que viene de oxígeno y hidrógeno, y bueno, la X como ya hemos visto antes, que es el no metal, y la M el metal, que son las que constituirán, como veremos posteriormente, las sales binarias. Empecemos formulando ya con la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática es aquella que emplea el uso de prefijos numerales de carácter griego y que sirve para indicar el número de átomos de cada elemento presente en la fórmula. Esta es la más sencilla porque solo necesitamos saber los prefijos numerales de carácter griego, que los tenemos aquí en esta tablita a la izquierda, que son mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona y deca. Entonces simplemente tenemos que emplear esos prefijos y con el elemento, como veremos a continuación. Siempre se lee de derecha a izquierda. Entonces seguimos la siguiente estructura. En este caso tenemos O de oxígeno, por lo tanto es un óxido, y como hemos visto, ¿no?, anteriormente en las estructuras, y tiene un 5. El 5, como vemos en la tabla, tiene el prefijo numeral de carácter griego, penta, por lo tanto pentaóxido. Luego ponemos la preposición de, el prefijo numeral del cloro, en este caso di, de dicloro, por tanto pentaóxido de dicloro. En el siguiente ejemplo, H2S, que en este caso no se pone el mono porque el hidrógeno solo tiene una valencia, por lo tanto sulfuro de dihidrógeno. Pero aunque la IUPAC nos recomienda quitar siempre el mono, seguirá estando bien si le dejamos puesto el mono. Por lo tanto, yo, como suelo decir, ante la duda deja el mono. Entonces aquí sulfuro o monosulfuro de di, porque tiene un 2 el hidrógeno, de dihidrógeno. Y en la última, si H4, 4 tetrahidrógeno, la preposición de, y de silicio. Aquí sí que muy importante, no ponemos nunca el mono en el segundo
elemento, que será el primero en la formulita. Bien, la vamos a ver aquí aplicada en los hidruros, óxidos, sales binarias e hidróxidos. En este hidruro FH2 nos encontramos la H2, entonces H2, 2 que significa di, que se representa con el di, entonces la H que es hidruro, de Fe que es hierro. El siguiente aplicado en los óxidos, O3 tri-O que es óxido, como hemos visto antes, de el prefijo numeral del hierro es 2, de dihierro. Lo ordenamos siempre de derecha a izquierda. Venga, vamos con el penúltimo, sal binaria. Pues tri, que es el 3 que podemos ver ahí, cloro, que es en este caso cloruro, tricloruro de fósforo, sin poner el mono como hemos visto antes, porque el mono en el segundo elemento nunca se pone. Y en el último podemos ver un hidróxido, que aquí vamos a poner el monohidróxido de sodio. El OH, el hidróxido, solo se pone en paréntesis cuando tiene más de una valencia, el elemento al que acompaña. En excepciones y especificaciones, aquí sí que podemos decir que en los oxoácidos y los oxosales no se usa. En los oxoácidos y los oxosales solo se usa la tradicional, que veremos a continuación. Ahora vamos con la nomenclatura Stock, que consiste en indicar el número de oxidación o valencia con números romanos entre paréntesis al final de cada elemento. ¿Cuándo se usa esta técnica? ¿Cuánto se pone al final del elemento? Entre paréntesis, cuando tenga más de una valencia el elemento al que queremos identificar. En este caso vamos a ver ejemplos para empezar con óxidos. No se ponen ningún tipo de prefijo ni sufijos. Aquí es muy importante saberse las valencias de cada elemento por si están simplificadas. Y por si tiene más de una, naturalmente, que entonces sí se pone. En el primer caso podemos ver óxido de cobre, siempre se sigue la estructura óxido, la preposición de el elemento y entre paréntesis el número de la valencia o el número de oxidación del elemento, siempre que tenga más de uno. Entonces aquí óxido de cobre, como el cobre tiene más de una valencia, pues la especificamos, el 2. Por lo tanto, óxido de cobre 2. La siguiente, y claro, podemos ver que en esta primera que viene de la simplificación, por eso comentaba yo antes lo de la importancia y recalcaba esa importancia de saberse los estados de oxidación o valencias de cada elemento. En el siguiente, óxido de hierro 3. ¿Por qué? Porque en primer lugar siempre de derecha a izquierda, siempre seguimos esa estructura principal de óxido de, luego el metal y en este caso el hierro pues actúa con la valencia 3 que le ha dado a su compañero el oxígeno. Y en el último caso pues esa estructura principal, óxido de, luego aluminio y va con la valencia 3, pero como el aluminio solo tiene una valencia pues no se pone. Bien, vamos a ver algunos ejemplitos, como no. En el primer caso en los hidruros, FH2 nos dan, entonces no se pone ningún tipo de prefijo ni sufijo. Entonces seguimos la estructura esa de, en este caso como es hidrógeno, pues hidruro, la preposición de, y luego el elemento, que es hierro, como el hierro tiene más de 2 valencias, concretamente 2 y 3, pues se especifica. Por lo tanto, hidruro de hierro 2. En el siguiente caso, con los óxidos, podemos ver seguimos esa estructura principal, óxido de el elemento, en este caso nos ponen un 2, óxido de hierro 3, porque es el 3 que le ha dado al oxígeno y el 2 que le viene de el hierro. En el anterior caso, por ejemplo, podíamos ver que le venía el hierro, le había cedido al oxígeno y por eso tenía el 2 en el hidrógeno. Continuamos con las sales binarias. Podemos ver en este caso que nos dan PCl3, Cl que es de cloro, por tanto cloruro de fósforo. Como el fósforo tiene más de un estado de oxidación, pues especificamos entre paréntesis 3. Por tanto, NaOH, recordemos en esas estructuras principal que el OH viene de oxígeno e hidrógeno y por tanto es un hidróxido de, y en este caso sodio, que solo tiene una valencia. En excepciones y especificaciones cabe recalcar que en los oxoácidos y en las oxosales tampoco se usa la Stock y como comentábamos antes solo se usa la tradicional o vulgar aceptada.
Continuemos con la nomenclatura tradicional, que simplemente consiste en añadir un sufijo, que son estos que tenemos en esta tabla, al nombre del elemento dependiendo de la valencia con la que actúe. Aquí se puede ver de diferentes maneras, siempre obviamente nos dará el mismo resultado, pero las tablas las podemos expresar de distintas maneras. Este es un ejemplo, aquí podemos ver pues como si tiene un único estado de oxidación pues se pone el sufijo ico, es decir, al final, recordemos que esos son los sufijos, si tiene dos, si es el menor oso, si es el mayor ico, y así con las demás, en las cuales en las menor de 3 y 4 número de estados de oxidación también se añade el prefijo hipo, y en el caso de 4 con la mayor también el per. Bien, lo vamos a ver aquí aplicado. Como os comentaba antes, ya veis que se puede expresar de muchas diferentes maneras en diferentes tablas. Aquí la podemos ver, una tabla en las que nos la ponen por número de valencias. A mí personalmente me gusta más esta, es mi favorita. Podemos ver pues con una valencia se añade ico, 2 valencias oso menor, ico mayor, 3 valencias oso menor, medio oso, en las 3 valencias que me salto el prefijo hipo, el elemento y oso, y bueno, y continuamos, ¿no? Entonces la vamos a ver aquí aplicados. El primero nos dan C2 o 3, bien, óxido, porque tenemos el O, no se pone ningún tipo de prefijo ni sufijo, tampoco en la tradicional, igual que en la stock, y luego el C, que como es la menor valencia, pues sería cer oso, como podemos ver en la tabla. Vamos con la siguiente, CO2, aquí es la mayor valencia porque el cerio tiene más 3 y más 4, en este caso podemos ver que se ha simplificado, por eso la importancia, y por eso cabe resaltar la importancia, vuelvo a reiterar, de saberse los estados de oxidación o valencias. Entonces aquí pues se ha simplificado, entonces óxido cérico. Continuamos con el hierro, mi favorito, C2 o 3 en la mayor valencia porque viene del 3, y CO en la menor valencia porque viene de F2O2, que se ha simplificado. Entonces en la menor valencia añadimos oso, óxido ferroso, no me pongáis óxido hierroso ni óxido hierrico, sino óxido ferroso y óxido hierrico, que desde luego suena mucho mejor, y por tanto en la tradicional importante practicar mucho porque muchos se pone un tanto cambiado, como en este caso del hierro. Entonces menor valencia ferroso, mayor valencia férrico. En el caso del cobre, pues tampoco se pone cobroso ni cóbrico, sino cuproso y cúprico. Por tanto, óxido cuproso, menor valencia, óxido cúprico, mayor valencia. Menor valencia del bismuto, óxido bismutoso, y la mayor óxido bismútico. Vamos a ver la aplicada en los hidruros, como en este CH2, pues sería hidruro ferroso porque es la menor valencia del hierro, el óxido férrico, que es con la mayor valencia del hierro. Estos ejemplos lo hemos visto antes, solo que en el primero con el caso del óxido y no del hidrógeno. Entonces en este caso ya con los óxidos C2 o 3, como hemos visto antes, óxido férrico. Con la salvinaria pues sería cloruro de cloruro fosforoso, no se pone el D, perdón. Entonces cloruro fosforoso porque es la menor valencia de este fósforo. Luego con los hidróxidos pues igual, hidróxido sódico en este caso, en los oxoácidos HClO pues ácido hipocloroso, en las oxosales KClO pues hipoclorito de potasio. ¿Por qué? ¿Por qué se pone aquí hipoclorito? Porque el oso en las oxosales, muy importante, como hemos puesto aquí en la chuletilla a la izquierda, el oso se sustituye por ico, y el ico por ato. Como iba diciendo antes, se pueden representar en la tradicional las tablas de muy diferente manera. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la que nos viene en el libro de Física y Química tercero de la ESO, que pues nos la representan al revés que en la que hemos visto al principio del todo de la tradicional. Vemos que con la valencia, que con número de oxidación de un elemento más 1, más 3, más 5 y más 7 se ponen esas respectivas valencias, y eso será siempre que tenga 4. La del medio será siempre que tenga 3 valencias, la de más abajo siempre que tenga 2 valencias, y pues faltaría por poner el ico, que se sustituye por ato en los oxosales, como hemos visto antes, cabe recordarlo. Pues esa no la han puesto, pues sería ico porque solo tendría una valencia, y por eso digo que se puede representar las tablas de muy diferentes formas. A mí personalmente me gusta bastante la anterior, me parece que es bastante intuitivo como viene.
vamos a puntualizar ciertas cosas que son muy importantes. La tradicional actualmente solo se usa por la IUPAC de 2005 en los oxoácidos y las oxosales, que antiguamente se usaba pues también en los óxidos, en los hidruros, como hemos estado viendo antes, pero desde luego en laboratorios y sitios parecidos, pues en muchos sitios, en otros libros de química también, quizá más antiguos, los vais a ver escritos de esas formas. Y total, como se escribe igual la tradicional para todos los elementos, pues he querido mostrarla también en los anteriores, porque una vez sabiéndola aplicar a una cosa, pues ya la sabemos aplicar a toda. Luego también relacionándola con el punto anterior, decir que en los ácidos oxoácidos y en las oxosales pues no se usa ni la stock ni la sistemática. Luego también decir que hay algunas sustancias simples y también todos los hidruros no metálicos que tienen sus nombres propios en la tradicional, ¿no? Como por ejemplo el amoníaco, el azano, el fosfano, arsano, etcétera, y por tanto esos hay que sabérselos de memoria. La IUPAC sí que nos permite usar el nombre vulgar del agua y amoníaco, que el agua le habían puesto el nombre de oxidano, pero bueno, H2O nos permiten seguir usando los nombres, como ellos llaman, vulgares, de agua y amoníaco. Por tanto, es importante saberse de memoria, ¿no? Pues que CH4 es metano, que SBH3 es estivano, todos estos que antes eran estivina, arsina, fosfina, pues ahora en lugar de ina, ano. Y luego también, en última instancia, comentar que en la disolución acuosa los compuestos de hidrógeno de ciertos elementos no metálicos, ¿no? Flúor, cloro, bromo, yodo, azufre y teluro, forman disoluciones ácidas y reciben el nombre de ácidos hidrácidos, que siguen la estructura de el ácido, luego la raíz del elemento, seguido del sufijo hídrico, y en la sistemática la raíz del elemento, luego uro y de hidrógeno, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, como he puesto aquí, pues como en las sales binarias, ¿no? Solo que en las sales binarias, en lugar de hidrógeno, se pone el elemento, y claramente sin ningún tipo de prefijo. Vamos a ver algunos ejemplos para ya acabar de forjar el conocimiento. Aquí podemos ver una sustancia simple, dioxígeno, en la tradicional oxígeno, por eso, como comentaban en las especificaciones anteriores, es importante sabérselas de memoria. Bueno, entonces la siguiente, KH2. En la sistemática ponemos el prefijo numeral de carácter griego 2, que es dihidruro de K, que es calcio, dihidruro de calcio. En la stock, hidruro de calcio, como solo tiene una valencia, no se pone el calcio, me refiero, naturalmente. Y en la tradicional, pues hidruro cálcico, porque como solo tiene una valencia, pues cálcico. Recordemos en esa tablita, la que prefiráis, os he puesto 3 ejemplos, podéis usar la que mejor se adapte a vuestras necesidades y con la que más cómodos os sintáis. Luego tenemos aquí en este tercer ejemplo, SB, el antimonio, trihidruro, porque es un 3, recordemos, de derecha a izquierda siempre, trihidruro de antimonio, porque no se pone el mono en la derecha. También hago ese pequeño recordatorio. Y luego en la stock, y hidruro de antimonio, aquí especificamos porque tiene más de una valencia, 3, y en la tradicional la antigua estivina, que ahora se llama estivano. H2T, pues sería, no se pone el mono, teluro de hidrógeno, no tiene stock, y en la tradicional, pues ácido telur hídrico, con ese sufijo ico. Vamos con N2O5, que sería 5-penta, recordemos, la sistemática simplemente es lo que vemos, es decir, 5-penta, pentaoxígeno de dinitrógeno. La verdad es que la más intuitiva y sencillita. Continuamos con la stock, sería óxido de nitrógeno, y aquí pues tenemos que especificar que el nitrógeno está actuando con valencia 5, y en la tradicional sería anhídrico nítrico. Curioso nombre, parece un trabalenguas. Continuamos, O7Cl2, pues sería el heptaóxido de dicloro. ¿Por qué? Porque tenemos el 7 de derecha a izquierda, recordemos, 7 hepta, 2 dióxido de cloro. En la stock especificamos porque tiene más de una valencia, por tanto óxido de cloro 7 en números romanos, y sería pues el anhídrico perclórico. Continuamos aquí con este potasio, que como es una S sería sulfuro de potasio, como hemos visto antes, pues con la S pues sulfuro, ¿no? Con la O óxido,
H-hidruro, pues se cambian los nombres un poquito, pero la verdad es que es bastante intuitivo. Entonces, sulfuro de potasio, que en la tradicional será sulfuro potásico porque solo tiene una valencia y se usa el sufijo ico, y en la stock, que me la saltaba, pues sería sulfuro de potasio y no se especifica porque solo tiene una. Pues como suelo decir yo, viva la ciencia. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, que la verdad es que preparar estos vídeos llevan bastantes horas de trabajo y os lo agradecería mucho. Si queréis seguir viendo más vídeos de esto, suscribiros a mi canal y vuelvo a reiterar, ¡viva la ciencia!